Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos. Hoy continuamos una vez más con otra columna mesiánica hablando del profeta Jeremías. Entonces, pues vamos a empezar a explicar o vamos a comentar un poquito acerca del capítulo 22 del libro de Jeremías. Como les he dicho anteriormente y cuando comenzamos, pues todos nuestros estudios, tenga a la mano lápiz, papel, haga nota de todos los tips que se colocan en nuestros videos, para que así ustedes puedan estudiar, puedan gozarse con este fabuloso libro de Jeremías. Entonces, mis amados, capítulo 22, allí nos habla acerca de la justicia. Se recomienda justicia y se amenaza destrucción en caso de desobediencia. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, que también son claves en esto. Dice así: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Vemos que en este capítulo 22 aquí se recomienda la justicia. También se ve el final o el fin del cautiverio del rey Joaquín y obviamente pues el rey sucesor, en este caso Sedequías, que si mal ustedes no recuerdan, o no recordamos todo, cuando vimos la espada profética, Sedequías fue aquel hombre que intentó escapar en el periodo del cautiverio de Nabucodonosor, el cual fue apresado por Nabuzaradán, y a este pues le fueron degollados sus hijos y se le sacaron sus ojos. Yo creo que eso lo recordamos todos cuando vimos las espadas proféticas. Fíjense que aquí se le habla al rey de Judá, centrado en el trono de David, hombre según el corazón de Dios, que él siga su ejemplo para tener el beneficio de las promesas hechas, de modo de preservar un gobierno es cumplir y hacer cumplir, era deber de los reyes. El deber de los reyes era hacer cumplir la justicia, hacer cumplir las leyes de Jehová, cosa que al final de su tiempo el rey Joaquín pues no lo cumplió, porque aunque a pesar de haber sido un rey bueno, está catalogado y está dentro de los reyes que hicieron el bien, lamentablemente el error de Joaquín fue haberle mostrado a los enemigos, a las ciudades vecinas, pues todas las prendas preciosas, todos aquellos tesoros que guardaba él en el templo y todo lo que guardaba el pueblo de Jerusalén. Ese fue el error y el mayor error de Joaquín, haber hecho alianzas con las ciudades vecinas. Y por eso fue culpado Joaquín. Y de allí, de ese pecado de Joaquín, a pesar, y fíjense, esto nos llama mucho a reflexión, amados, porque a pesar de uno estar rectamente caminando en los caminos del Señor, y esto nos incluye más que todo, como estamos hablando del rey Joaquín, incluye mucho a los líderes, a los que dirigen las naciones, a los que dirigen los reinos, a los que dirigen allí también las iglesias, nuestros templos. Esto tiene que ver mucho con el liderazgo espiritual, religioso también. Muchas veces nosotros hemos caminado en santidad, caminamos rectamente ante Dios, pero solamente una sola falta, amado, o como decimos nosotros, un resbalón puede ocasionar en la vida de nosotros y en la vida de la nación, de la iglesia, de nuestra familia, puede ocasionar un desastre devastador. Y esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de Israel en los días de Joaquín. También vemos allí, amados, que Dios no destruye personas, ciudades y naciones, sino por el pecado. Cuando Dios envía un juicio a una familia, a una persona, a una nación, es porque ese juicio que Dios está enviando es justo. La persona se lo merece y como se lo merece, pues Dios lo envía. Dios nunca va a enviar un juicio sin ser merecido. Y yo quiero que esto quede muy claro. ¿Por qué? Porque Jehová es justicia y eso lo hemos hablado a través de los tiempos y más que todo en este fabuloso libro de Jeremías. Vemos también el cautiverio de Joaquín. Dentro de este
capítulo 22 vemos que ya estaba predicho, estaba profetizado el cautiverio del rey Joaquín. Recordemos que el rey Joaquín fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia y ahí permaneció cautivo el rey Joaquín hasta que los medo-persas allá liberaron al pueblo de Judá de manos de los babilonios y este hombre fue sacado de la cárcel y puesto en libertad. Entonces tenemos que tomar en cuenta también todo esto. A pesar de la falla que tuvo Joaquín, pues Dios le preservó allí y vamos a ver el por qué Dios preserva la vida de Joaquín. En uno de los versículos y de estos capítulos que vamos a estudiar, si no nos da chance hoy, en la próxima clase, lo vamos a ver por qué. Y vamos a ver la profecía o predicha por Jeremías con respecto a la gente que saldría cautiva de Jerusalén a Babilonia. Vemos también la sentencia de muerte de 2 reyes, los hijos impíos de un padre muy santo. Se impidió que Josías viera venir el mal en este mundo y fue sino por su hijo Salum que probablemente viva y muera como desgraciado cautivo. Vemos también que los santos moribundos pueden ser envidiados justamente, mientras a los pecadores vivos se les compadece con justicia. Entonces vemos a los santos muriendo y siendo perseguidos, como era el caso de Jeremías, y vemos a los pecadores haciéndoles justicia. Entonces vemos 2 panoramas, amados, total y completamente desarticulados de lo que es la realidad de Dios. También vemos allí que el más grande de los hombres debe mirar como prójimo suyo al más vil y ser justo con ellos de manera coherente. Aquí nos habla de un personaje llamado Conías. En el capítulo 22, Gloria a Jesús, nos habla de un personaje llamado Conías allí, pero ese Conías es el mismo Joaquín. Es decir, ese hombre que se le llama Conías es el mismo rey Joaquín. Entonces tenemos que estar claro en esto porque a veces se usaban, son como sobrenombres pues que se usaban para la época. Entonces es necesario e importante que nosotros entendamos allí de quién se está hablando. Fíjense que lo dice en el versículo 24, dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Entonces vemos que ese Conías es hijo de Joacim. Hijo de Joacim, Joacim fue el mismo rey Joaquín, pero con M al final, que también se le llama Joacim, Joaquín, con M de mamá al final. Y vemos que este mismo personaje viene siendo el padre del rey Joaquín con N de nene. Entonces vamos a estar claros con esto, ¿ok? Entonces este Joacim es el padre del rey Joaquín y Joaquín es el padre del rey Sedequías, que fue al que le degollaron a los hijos y al que le sacaron los ojos. El rey Joaquín se lo llevó Nabucodonosor, pues desterrado de su tierra, y lo puso en prisión en Babilonia. Vemos también allí que del versículo 20 al 30 vemos el sino de la familia real. Se describe al Estado judío bajo un concepto triple. Número 1, triple porque, número 1, muy altivo en el día de paz y de seguridad, muy temeroso ante la alarma del trastorno y muy deprimido bajo la presión del trastorno. Es decir, que muchos no se avergüenzan nunca de sus pecados hasta que son llevados por ellos a las últimas consecuencias, al último extremo. Nadie ve en qué ha estado pecando, sino ya cuando ya ha sido el final de sus días o el final de toda su maldad. Es cuando se dan cuenta realmente de todo el mal que ellos mismos han hecho. Entonces fíjense que el rey iba a terminar sus días en la esclavitud, siendo esclavo, siendo allí apresado. Vemos también allí que sabemos dónde nacimos, pero no sabemos en dónde moriremos. Y eso lo dice también estos versículos del 20 hasta el versículo 30 del capítulo 22. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice acá. En el versículo 28 dice:
Vamos a leer desde el 26 mejor. Me dice, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Y tanto fue así, amado, que esta familia, esta generación de este rey allí, no se sentó más en el trono de David, en el trono del reinado. Todo culmina con el reinado de Sedequías allí. No hubo ya más rey en Jerusalén hasta que en el futuro volvieron los desterrados de Judá a su tierra natal, que eso fue muchísimo tiempo después. Entonces sabemos dónde nacimos, pero no dónde moriremos. Y yo creo que en Cristo esto tiene mucho que ver, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Capítulo 23, amado, así termina el capítulo 22. Luego tenemos el capítulo 23, que no es más que el regreso del remanente, es decir, la restauración de los judíos a su propia tierra. En este capítulo vemos allí la promesa del Señor, que Él será la justicia. Jehová, justicia nuestra. Vemos ese nombre allí en el libro de Jeremías, en su capítulo 23. Vemos la exhortación y los juicios a los pastores que pastoreaban al remanente de Israel en esta época. Y eso lo podemos ver exactamente en el versículo 5 del capítulo 23, que dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y el 6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pero en el versículo 4 dice el Señor hablándole a Israel, dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Por qué Jehová le da esta promesa al pueblo de Israel? Porque en el versículo 2, en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 23, habla muy acertadamente la palabra y muy acertadamente el profeta, juzgando a los pastores. Miren lo que dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 23. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y aquí quiero detenerme, porque no hay un pecado más grande del cual el Señor condena en su palabra, que es en la mala administración, en el mal cuidado de un pastor hacia una oveja. Dios, amado, no perdona el maltrato de los pastores hacia las ovejas. ¿Qué sucedía? Que así como había gente del pueblo mala, que eso lo hablamos nosotros en los capítulos anteriores a esta columna mesiánica, vemos allí, amado, que había gente del pueblo que tenía mal el corazón. El corazón estaba lejos de Dios, y como se lo dije también en aquella oportunidad, había gente haciendo prácticas canaítas, crucificando a los niños, sacrificando a los niños, estrellándolos también allí contra las piedras. Eso lo vemos nosotros también en todo este pecado del pueblo de Israel. Entonces Dios no permitirá y no iba a permitir que su pueblo pues fuese maltratado. Vemos también que nos da la promesa de ese reinado futuro del pastor de los pastores que habría de venir
el futuro de Sión, lo vemos allí, lo acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 6, que en sus días será salvo Judá e Israel. ¿Por qué? Porque éste habitará confiado y será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Es decir, que Jehová habría de proveer un pastor amado que iba a pastorear a sus ovejas. Entonces fíjense que allí también podemos ver que en el versículo 9 hasta el 22 vemos también la maldad de los sacerdotes y los profetas de Judá y el pueblo llamado a no escuchar las falsas promesas. Es una exhortación que el profeta le da tanto a los sacerdotes como a los mismos profetas de la época, porque así como estaba Jeremías profetizando devastación, destrucción, también habían profetas o falsos profetas profetizando todo lo contrario, profetizando prosperidad, profetizando bendición, cuando el corazón del pueblo pues estaba lejos de Jehová. Y esto lo vemos que también el profeta los exhorta a ellos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el pueblo, como yo siempre les he dicho a ustedes, las personas a veces no quieren escuchar la corrección de Dios, quieren escuchar lo que les suena bonito, las palabras bonitas. Una persona que se levante a hablar en contra de lo que tú estás haciendo va a escucharte, porque a la gente no le gusta escuchar su verdad. Muchas personas, amados, lamentablemente ya no están dentro de los caminos del Señor porque escucharon más su corazón, escucharon más a las naciones vecinas y a las personas que estaban fuera del círculo que a sus propios líderes y a su propia gente dentro de la iglesia. Y esto, amado, es importante que nosotros entendamos que la palabra del Señor nos exhorta. La palabra del Señor nunca nos va a llevar por un mal camino. A pesar de todas las cosas, Dios siempre enderezará nuestras veredas. Gloria a Jesús. Vemos entonces allí, amados, los falsos profetas, y algo que me llama muchísimo, pero muchísimo la atención es en el versículo 9 de este capítulo 23. ¿Por qué me llama la atención? Porque vemos que Jeremías temblaba. Amados, cuando Jeremías le hablaba al pueblo, Jeremías temblaba ante la presencia y ante la palabra tan dura que estaba saliendo por su boca. Miren lo que dice el versículo 9, dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, no se podía mantener en pie Jeremías, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Vemos también allí, eso lo vemos entonces desde el versículo 9 hasta el versículo 22, vemos la exhortación allí, la denuncia que hace Jeremías de los falsos profetas y de los falsos sacerdotes también. Fíjense que dice que estas personas también ayudaban a las personas. Miren lo que dice el versículo 16, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, sigan para adelante haciendo el mal, que la paz está con todos nosotros. Oye, qué indignación, me imagino la indignación del Señor y a través también del profeta Jeremías, la indignación de Jeremías. Porque tenemos que tomar en cuenta que Jeremías era el corazón mismo de Dios hablando. Jeremías fue un hombre que realmente el sentimiento de Dios estaba en él. Lo que Jeremías sentía era lo que sentía el mismo Dios. Entonces vemos lo que dice en el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Ve? De los malos. Entonces vemos allí que el Señor y que Jeremías, denuncia ante el pueblo la actitud
y las malas enseñanzas de los falsos profetas. El capítulo 24 también nos hace ver una visión que tuvo el profeta, gloria a Jesús, allí. Dios le da una visión a Jeremías acerca de dos cestas, una con higos buenos muy buenos y una con higos malos muy malos. De hecho, los higos buenos muy buenos, dice la palabra del Señor allí en el versículo 2 del capítulo 24, dice: una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos muy buenos y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y entonces es cuando Dios le envía la palabra a Jeremías y le dice qué significan esas dos cestas de higos. Y le dice muy claramente allí que esos higos, el canasto de los higos buenos muy buenos, allí en el versículo 7, está la clave de estos higos buenos. Y dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Por qué higos buenos? Porque él dice en la profecía que esta gente que iba a ser llevada cautiva a Babilonia, esta gente, el mal que ellos estaban viviendo en el momento iba a servir de un bien para el futuro. Y por eso es que Jeremías ve allí esa visión de esos higos buenos. Pero cuando también ve la visión de los higos malos, era la gente que se iba a quedar en Jerusalén. Porque ¿qué sucede, amados? Que como todo eso estaba tan podrido, esa generación estaba tan podrida, esa generación que se quedó en Jerusalén, pues siguió pudriéndose aún más. Por eso es que Dios le da la visión a Jeremías de los higos malos. Y cuando le da la visión de los higos buenos, le dijo: y la generación que va a nacer allá en Babilonia, que sabe que la está pasando, que está viviendo cautivo, eso va a hacer que ese mal que yo produje en ellos se va a servir de un bien para que su corazón se vuelva a mí. Y por eso es esa visión que Dios le da allí a Jeremías. Vemos en el versículo 6 las palabras claves: siempre, plantar, arrancar, edificar, destruir. Dice: porque yo los volveré a esta tierra, los edificaré, yo no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Siempre vemos en el libro de Jeremías estas palabras claves. Vemos también que el cautiverio fue de bien para ellos y los propósitos de Dios nunca son en vano. Por las aflicciones fueron convictos de pecado, humillados bajo la mano de Dios, destetados del mundo, enseñados a orar. ¿Ve? Y alejado de los pecados, en particular de la idolatría. Al haber sacado Dios a esta generación y llevarla cautiva a Babilonia, las alejó de la idolatría y de todo el paganismo que aquí se estaba viviendo. Así, mis amados, hemos culminado capítulo 22, 23 y 24. Desde la República Dominicana les habló la pastora Yosmar de Ojeda. No olvides suscribirse allí y darle a la campanita de las notificaciones para que sigas a la vanguardia con cada uno de estos preciosos videos que han servido y servirán para la edificación de tu alma. Dios te bendiga y Dios te guarde.